Vamos a usar, pues creo que algunos pasajes de la Biblia y yo a veces uso capítulos completos, pero voy a tratar de no hacerlo para no extenderme mucho y que podamos estudiar juntos la Escritura. Y para ello quiero que me acompañe primeramente al Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 15, pero quiero citar solamente algunas partes. Es un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos o hemos escuchado y que es uno de los pasajes pues más sorprendentes en cuanto a los milagros que el Señor Jesús realizó. ¿Ok? Muy bien. No sé si está bien ahí el micrófono, ¿ahí me oyen bien? ¿Sí? Ok, gracias. Bien, Juan capítulo 6 del 1 al 15 nos relata la ocasión en la que el Señor Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Y es uno de los milagros que la gente no había visto. Es decir, ya empezaba a haber gente milagros respecto a Jesús, pero resulta que había una enorme multitud, dice que aproximadamente 5,000 varones, era como se contaban las familias por varones. Entonces, ese número que nos da la palabra de Dios, de 5,000, multiplíquela aproximadamente por 4 o por 5 y tenemos una multitud de pues más gente. Tenemos 20,000, 25,000 personas ahí cercanos a escuchar la palabra del Señor. Porque como se juntaba se contaba a partir de varones y pues como buenos judíos tenían bastantes hijos. Iban con las familias, iban con la esposa, iban con los hijos, todos se acercaban para escuchar la palabra de Jesús. Entonces era una multitud enorme. El dato de los 5,000 es así se contaba por familias. Si contáramos aquí cuántas familias hay, donde pues levantarían la mano los varones, obviamente donde no hay varón ya, pues las hermanas se cuenta a partir de ahí las familias, ¿ok? Entonces, resulta que hace este milagro, recuerda usted la escena en la que él permite que, bueno, manda a la gente a sentarse en el pasto y él hace la multiplicación, da gracias y reparten el pan, reparten los peces, pero ahí por el versículo 14, la gente que se dio cuenta y que inmediatamente se corre la voz entre las multitudes, empiezan a decir lo siguiente: al ver que Jesús había realizado lo que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Ok? Y este es mi tema del día de hoy. Hoy quiero hablarle un tema que se llama Rey de Reyes. Y después de esta situación, vienen varias preguntas a nosotros que la misma Biblia nos va respondiendo, nos va mostrando y nos deja ver el corazón de la gente de aquel tiempo. Dice que ellos se lo querían llevar por la fuerza, ¿okay? No era una cuestión voluntaria o que él quisiera que lo hicieran rey, pero la gente se lo quiere llevar por la fuerza. Él se da cuenta y dice, no, me escapo, me voy a la montaña solo y que se vaya la multitud. Ya sabe usted lo posterior. Jesús le pide a los discípulos que se adelanten, ellos cruzan el lago, van en la barcaza y Jesús llega caminando sobre el mar, ¿sale? Y pues cuando hace que Pedro también vaya hacia él y camine sobre las aguas. Pero resulta que acá las preguntas que tengo, ¿por qué Jesús no quiso que lo hicieran rey? Para empezar, tenemos que entender algo que nosotros estamos lejos o no es igual el tipo de gobierno que tenemos en nuestro país a el tipo de gobierno que se maneja todavía en algunos países por tradición y el modelo antiguo, no bíblico, más bien el modelo antiguo de lo que es tener a una persona como rey. Para empezar, la palabra rey significa soberano, pero también tiene un significado que es cimiento de poder, ¿vale? En quien radica el poder. Eso significa rey. Entonces, cuando ellos quieren llevárselo a la fuerza,
para ponerlo como rey soberano o un cimiento de poder, ellos lo que están pidiendo es ser libres del sometimiento que en ese momento tenían de parte del gobierno romano, de parte del César. Entonces Jesús se da cuenta y la gente se da cuenta también de que Jesús ya cruzó al otro lado del mar, y ustedes van a encontrar eso en Juan capítulo 6, versículos 25 en adelante, cuando entonces la gente vuelve saben que Jesús ya cruzó al otro lado del lago, o mar de Galilea, como le llaman, y la gente dice, está allá. Entonces toda la gente rodea y llega a donde está Jesús, y le dicen, Rabí, ¿cómo llegaste aquí? Unos quizás en barca, otros caminando, pero llegaron al otro lado, ¿cómo llegaste aquí? Entonces Jesús les empieza a decir algunas cosas bastante ofensivas para ellos. Primero porque Él les dice, les digo ciertamente que ustedes me buscan porque lo que quieren es que los siga alimentando. A ver, oye, a ver, tú mismo Jesús fuiste quien propuso, denles de comer, tú mismo fuiste el que hizo la multiplicación de los peces, pero la gente ahora le dices a ellos que te buscan porque les das de comer, los alimentas. Y pareciera un tanto contradictorio, tú lo hiciste, tú lo provocaste y ahora le dices esto. El asunto de la gente es que quiere Jesús sacar lo que está en el corazón de todos ellos. Y lo que está en el corazón de la gente no tiene que ver con una perspectiva correcta respecto de Jesús y el reino de Dios. La gente dice, me buscan por la comida solamente, la gente se empieza a ofender desde allí, y luego la gente, Él les empieza a hablar acerca de que busquen la verdadera comida, la comida eterna, que solamente Él puede darles, y luego la gente le dice en el versículo 28, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y la obra es que crean en el que Dios ha enviado, es decir, que crean en mí, les está diciendo Jesús. Pero la gente después de haber visto señales, milagros, ver la multiplicación de los panes y los peces, le dice al Señor Jesús, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Entonces ya te deja ver el corazón de toda una multitud, de quizás más de 20,000 personas, y perdónenme por exagerar, que su idea de ellos respecto al rey no es precisamente un gobierno de rey a sus propias vidas, sino más bien solamente un gobierno que venga a derrocar a otro gobierno para que les quiten el yugo que tienen respecto a Roma sobre todo el pueblo judío en ese momento y sobre muchas naciones más. ¿Ok? Roma gobernaba mundialmente, era una cuestión global de ese momento. ¿Ok? Bien, resulta entonces que la gente que había visto señales, gente que había sido sanada, gente que había recibido un milagro de Jesús, gente que había comido el pan, había comido los peces, ahora estaban diciéndole algo a Jesús, pidiéndole señales, porque a las que habían visto no le habían creído. Es decir, querían ver una señal más, dicen, para creerte. Y esa es una mentalidad de multitud. Lamentablemente, a veces la mentalidad de multitud nos llega a los cristianos en algún momento. Si no nos ponemos apercibidos de lo que estamos haciendo y la manera en la que estamos pensando. ¿Por qué? Porque a veces, Señor, si pasa esto, creeré. Si sucede esto, como que afirmaré mi fe. Si sucede tal cosa, otra cosa, voy a creer, va a pasar algo. Y lo que el Señor está sacando es todo lo que está en ellos. Todo, porque ellos mismos van contestando. Él habla y ellos contestan otra cosa. Luego el Señor les dice que buscan el alimento y Él les dice, yo soy el pan que vino del cielo. Culturalmente y judíamente obviamente dicen, nuestros antepasados comieron el pan que vino del cielo. Y Jesús le dice, no,
Moisés no les dio el pan que vino del cielo. Moisés les dio el maná. Yo soy el verdadero pan que vino del cielo. Y luego Jesús les dice algo absolutamente raro para ellos. Porque les dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Coman mi carne y beban mi sangre. Eso es algo completamente raro y podremos decirlo hasta antijudío. Porque si usted lee la ley, el Señor siempre prohibió comer ciertos alimentos. Y respecto a la sangre, está prohibidísimo comerla o beberla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Pero ahora el Señor dice, esta sí la pueden beber. Y esta carne la pueden comer. Y podríamos decir o pensar, pero es que lo está diciendo en sentido figurado. Y la Biblia, cuando tú te vas a toda la raíz original y tú le rascas al griego, no está hablando en sentido figurado, está hablando en un sentido completamente literal. Y de una manera completamente agresiva. Por eso la gente se empezó a escandalizar. Dice, ¿qué está hablando este hombre? Entonces, dice que cuando Jesús confronta a las multitudes, muchos de sus discípulos, no dice muchos de las multitudes, en las multitudes también había discípulos. Aparte de los 12, había más discípulos, pero se escandalizaron tanto con esto, que dice la palabra en el verso 66, que los discípulos, muchos de ellos, le dieron la espalda a Jesús y ya no andaban con él. Es más, Jesús le dice a los 12 también, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Y por ahí Pedro y otros, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Así como para librarla en el momento. O sea que ahorita también nos corra, ¿vale? Entonces, la mentalidad del pueblo respecto a Jesús era una idea completamente equivocada. Estaban viendo milagros, estaban viendo señales, querían poner a Jesús como rey para quitar el yugo que los estaba oprimiendo, pero no era el pensamiento de Jesús respecto al reino y respecto a él como rey. Ok, ahora veamos algo. Dentro de todo esto que habla el capítulo 5, yo encuentro algunas cosas. Y una es, no puedes ser tu rey si no aceptas su palabra. No puede ser tu rey si no comes y bebes su sangre. Esto implica el pacto de la redención. Si no crees que Jesús es el Señor y no crees que su sangre te limpia de todos tus pecados, entonces es una mentira que realmente es tu rey. No lo puedes aceptar. La gente, a las multitudes, al pueblo, siempre les habló varias parábolas para decirles respecto a ellos que no estaban aceptando al Hijo. Y mucho más se lo refirió a los fariseos y a los sacerdotes y a los escribas. No aceptaban al Hijo, por lo tanto el reino le ha sido entregado a otros. Siempre la gente no entendía esto y él siempre contestaba con la palabra y les hablaba en parábolas para que menos entendieran. No entendían lo que les hablaba. Entonces, tenían un pensamiento completamente diferente respecto del reino de Dios y respecto de Jesús como rey. Ahora bien, si tú no crees al Señor, entonces no eres un verdadero súbdito. A ver, muchos de nosotros, y en un momento quizás, nos dijeron, acepta a Jesús. ¿Como qué? Como Señor y Salvador. Pero mucha de la gente, y el evangelio que a veces se predica, es que la gente nada más lo quiere como Salvador, pero no lo quiere como rey sobre sus vidas. Es decir, sálvame, pero no me gobiernes. Libértame, pero déjame vivir como yo quiero.
Entonces, cuando se tiene esa mentalidad, no se está viviendo conforme los principios del reino de Dios. La mentalidad de Jesús y la mentalidad del reino es completamente diferente a lo que la gente quería para sí. Solamente querían ser libres del yugo. Es más, Jesús un día más adelante, por Juan 7, Juan 8, empieza a confrontar también a las gentes, especialmente a los fariseos, y cuando les dijo que no eran verdaderamente libres, se ofendieron. Y ellos dijeron, pero si somos libres. ¿Libres? Eran esclavos del pecado y eran esclavos de Roma, prácticamente. Pero ellos decían que eran libres. Y cuando él les hablaba acerca de que él es el verdadero libertador, la gente no entendía. Cuando él les hablaba acerca de que él es el que libera, él es el que salva, la gente no lo entendía. Pero ellos decían que eran libres. Una idea completamente equivocada. Ahora bien, ¿cuál era el pensamiento de la gente también de ese tiempo para hacerlo rey? Ya le dije, librarlos de Roma, librarlos del impuesto al César, que eran impuestos altos para su tiempo, pero también la palabra nos dice algo que no está. ¿Cómo? Algo que no está. Es decir, el pasaje nos dice o nos muestra algo que no está con letras, pero cuando lo ves desde otra dimensión, está allí el asunto. A ver, usted recordará cuando Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado 40 días, ahí sin comer, sin beber agua, y dice que apareció el tentador, apareció Satanás. Y dentro de esas tentaciones que Satanás le pone al Señor, le dice que postrado lo adore. Y le dará entonces, ¿qué? Todos los reinos de la tierra que a él le habían sido dados. ¿Okay? Es una tentación. Ahora bien, si usted lee con detenimiento la palabra, dice que en ese momento, por el momento, en esa circunstancia, el tentador lo dejó. Jesús sí, claro que lo venció, claro que lo derrotó, pero en ese momento esa tentación había pasado. Pero el tentador volvió en otras ocasiones a quererle poner trampas y a través de la gente. Cuando la gente está pensando de poner a Jesús como rey, no lo está pensando desde la perspectiva del reino de Dios, mucho menos desde la perspectiva del Padre, más bien lo está poniendo desde la perspectiva del corazón humano. Desde esa perspectiva lo querían poner como rey. Y si viene del corazón humano, no está influenciado por el Señor, sino desde el mismísimo infierno. Algo así como la buena intención de Pedro, de decirle, Jesús, no vayas, Señor. Nada te acontezca. No vayas, Señor. Y ante la buena intención de Pedro, Jesús no le dijo, ay, Pedro bobito, te estás equivocando. No. Jesús volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás. Corazón humano, motivaciones humanas influenciadas por el mismo infierno. No era la perspectiva del Señor el reino que ellos pensaban. Porque el reino de Dios es mucho más allá que la dimensión que están viendo los hombres. Ahora bien, dice la palabra del Señor, no podían tampoco hacerlo rey, porque el reino Jesús no lo recibió de los seres humanos. Es más, también tenía que pasar algo. Jesús tenía que ir ¿a dónde? A la cruz todavía. Ellos no lo iban a hacer rey. Y le querían estorbar, haciéndolo rey para su trabajo. El propósito, la mentalidad del Señor no era el reino de los hombres, sino el reino de Dios. Y ante este reino había algo que tenía que él hacer.
llegar a la cruz para dar la redención total, absoluto perdón de pecados a toda la humanidad, para todo aquel que crea, lo reciba y tenga vida eterna, como dice la palabra. Ahora bien, el reino que ellos pensaban no era el reino de Dios, porque para ellos vivir, para ellos entender y ver el reino, tenía que pasar algo en sus vidas, y era nacer de nuevo. Las multitudes no habían nacido de nuevo. Es más, les puedo asegurar que hubo gente que recibió una sanidad y se fue nada más con la sanidad. Gente que recibió liberación, por ahí un milagro, y está bien, era parte de la manifestación del reino de Dios, pero mucha gente se quedó solamente con el milagro y no se quedó con el Señor que hace los milagros. Como a veces se oferta en eventos que se hacen y se le dice a la gente, ven por tu milagro, venga por su milagro, venga, y a ver, Dios sigue obrando, claro que Dios obra, y tú vas y claro que hay milagros, porque Dios respalda su palabra, pero la gente va y se queda con el milagro y no se queda con el que hace los milagros. Jesús cuando predicó a las multitudes y cuando el Bautista lo hizo, siempre comenzaron diciendo, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, ha llegado. Ha llegado, es la palabra transliteral de se ha acercado, es ha llegado y ya está entre nosotros. Entonces la gente cuando escucha a Jesús iban, escuchaban, pero cuando les hablaba del reino, las verdades del reino, la gente no quería gobierno. Hoy en día a veces lo hacemos mal porque le decimos, ven, recibe, oye, si tú te conviertes, Dios te va a dar esto. Si tú te conviertes, Dios te va a dar lo que te haga falta. Y el Evangelio nunca dice eso. Yo no encuentro a Jesús diciéndole a la gente que venga para que sus problemas sean solucionados. La perspectiva del reino es otra. Va por encima de las circunstancias, va por encima de las situaciones. No es que a Dios no le importen las circunstancias. Claro que son importantes porque en ellas Dios se glorifica. Y te hace ver que el reino está por encima de todo. Entonces la mentalidad de Dios, la mentalidad de Cristo es otra. ¿Cuál era el pensamiento de Jesús respecto al reino? Ok. Para empezar quiero decirle que Jesús siempre ha sido rey. La palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 8, versículo del 1 al 9 y 1 Samuel 12 del 1 al 25 nos habla cuando el pueblo de Israel le empieza a pedir a Samuel que les ponga un rey sobre ellos y le dicen, como las otras naciones. En el momento que Samuel está escribiendo esas cosas y cuando Saúl, que es el primer rey que Dios le permite al pueblo, es ungido, es el año 1040 cuando Saúl recibe la corona, es coronado rey. Pero antes de Saúl, 2000 años antes, ya se habían desarrollado civilizaciones en Mesopotamia, que de ahí salen los babilónicos y civilizaciones antiguas como la egipcia, en la cual esas naciones ya tenían rey por invención del hombre. 2000 años antes de Saúl ya había habido reyes en las otras culturas. Muchos de ellas. Pero cuando el pueblo llega a conquistar Canaán, también ya hay reyes en las diferentes regiones gobernadas por las diferentes culturas. Hititas, jebuseos, todos los que están allí. Todas las culturas de Canaán ya tenían reyes desde siglos antes. Y cuando llegan ellos y ven que los que se quedaron entre ellos, porque no expulsaron a todos y les fueron tropiezo, ellos tienen reyes a los cuales someterse. Y le dicen a Samuel, queremos tener un rey de carne y hueso, como las demás naciones.
Usted recuerda el relato y Samuel está muy enojado. Y Dios le dice, ya Samuel, bájale al berrinche. Hazles caso a lo que te piden. No te están desechando a ti, sino a mí, porque no quieren que reine sobre ellos. Y en 1 Samuel 12, del 1 al 25, cuando Samuel está dando su discurso de despedida, les está hablando acerca del gran pecado que cometieron al pedir un rey. Por eso dice la palabra, Dios en su enojo le dio por rey a Saúl. Pero en mi gracia les di por rey a David para que los pastoree. Amado, la mentalidad del rey es otra en el reino. Dios siempre ha sido rey. Y Jesús y el Padre son uno. Entonces Jesús siempre ha sido rey. Es más, la gente quería nombrarlo rey, pero yo ya soy rey. No necesito la corona de los hombres, ya soy rey. Es más, cuando Jesús empieza a hablar, y se lo mencioné hace un momento, y empieza a predicar, y Juan el Bautista antes le prepara el camino y anunciaba el reino de Dios. El pueblo esperaba un reino, pero no entendía qué reino. Claro, iban a los profetas y leían que Dios iba a levantar un descendiente de David, el cual Dios iba a establecer su reino para siempre. Para siempre. Esperaban al hijo de David, al descendiente de David. Pero el reino que él traería es un reino eterno. Saúl no entendió el reino. Se le fue completamente. David entendió el reino con la revelación que tenía en su tiempo. Le quiero decir algo, usted tiene más revelación que David, porque tiene más palabra y la tiene hasta por escrito. Tenemos más por herencia. Ahora vea conmigo algo. Jesús en Juan 18, quiero que lo busque por favor. Juan 18. 33 al 37. Bien. Quiero leer las últimas partes. Versículo 36 en adelante. Es cuando Jesús es llevado ante Pilato, ¿ok? Y lo empieza a interrogar a Jesús. Le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué te han traído ante mí? Bien, 33. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Ok. El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, lo que está invisiblemente se ha hecho presente en lo visible para que todo el que es llamado entre en ese reino. Dios llama a todos, claro, pero pocos aceptan el llamado. Mi reino no es de este mundo. A ver,
¿eres tú el rey de los judíos? No me dijo ni no, ni me dijo sí. Me dejó igual. Dice, mi reino no es de este mundo. A ver, los judíos están viviendo muy humanamente. Por eso mi reino no es de este mundo. Yo no gobierno en la, ¿cómo se llamará? La naturaleza pecaminosa del hombre. Mi reino no es de este mundo. No es de aquí. Lo que está diciendo es, estoy lejos de casa. Si fuera así, mis guardias pelearían por mí, para que ninguno de ellos eche mano de mí. No es de este mundo. No, yo estoy aquí por mi voluntad, por la voluntad del Padre. No es mi reino acá. Lo voy a extender, lo voy a implantar. Para eso fui enviado, para extender el reino. Recuerde conmigo una cosa. Y tiene poco lo explicaba ya en Orizaba y en otras partes. Desde chiquitos, muchos de nosotros fuimos instruidos en el Padre Nuestro, ¿cierto? Y cuando nos enseñaron a recitar el Padre Nuestro de manera incompleta, nunca nos dijeron que el Padre Nuestro es una porción de la Escritura, la cual se halla en Mateo capítulo 5. Entonces, sin querer queriendo, aunque éramos remalos y éramos niños pecadores o gente pecadora, recitábamos el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro nos hace ver una gran verdad, porque el Padre Nuestro no es otra cosa sino una oración del reino. Y Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es decir, lo que está en el cielo, venga a nosotros aquí. Y que sea tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es la misión de Jesús. Que la voluntad del Padre, como se hace en el cielo, sea hecha aquí en la tierra. Por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo, pero voy a implantar mi reino sobre este mundo, trastornándolo todo absolutamente. Ahora bien, si usted revisa las Escrituras, muchos de los reinos, desde los reinos, hablar de Egipto, hablar de los reinos de Canaán, y si va a la historia, muchos de los reinos han ido pasando. Es más, cuando el Señor le da la visión a Daniel y le hace ver la estatua y cómo se iba deshaciendo la estatua, pero al final lo que queda es el reino de Dios. La visión de Daniel es la perspectiva de toda la humanidad. Todos los reinos van a pasar. Ahora usted dirá, pero ya no hay muchos países con reinos. Vea todos los gobiernos, todos los reinos, todos los imperios, todo el autoritarismo, todos los sistemas que el hombre ha inventado para gobernar sobre el hombre van a pasar. La democracia va a pasar, las monarquías van a pasar, el socialismo va a pasar, el capitalismo va a pasar, todo el comunismo va a pasar, y el único que queda al final es el reino de Dios. Es lo que viene Jesús a implementar. Es lo que trajo Jesús para revelarnos al Padre. Ahora bien, dice también la palabra de Dios, desaparecerán los reinos y queda solamente el reino de Dios. Muy bien, a ver. Fíjense que desde la antigüedad es una presunción de los gobernantes llamarse a sí mismos rey de reyes en los hombres.
Cuando un imperio o un reino gobernaba o conquistaba otro reino, les imponían yugo de esclavitud, les imponían tributos, y muchos de esos reyes dejaban a otros gobernantes en esas regiones. Pero el máximo rey era el que había dominado a todos. Siempre va a haber una disputa de poder en las naciones a través de los siglos. Usted va a la antigüedad, los faraones tenían guerras para extender su reino. Cuando usted va también a ver a los babilónicos, ellos extendían su reino y muchas veces dejaban gobernantes para que les sirvieran. En el tiempo del Señor, caminando por esa tierra, Roma era quien gobernaba, el César era quien imperaba, pero debajo del César había otros reyes que le rendían tributo. Entonces se denominaban a sí mismo rey de reyes. Es más, en la visión que Dios trae para Daniel, y el Señor le llama a Nabucodonosor, tú ciertamente eres rey de reyes. Para el momento del Señor, el César era rey de reyes en el plan humano, humanamente, rey de reyes. Ahora bien, cuando tú hablas acerca de un rey, tú estás esperando que ese rey venga con ímpetu, venga con poder, que implante el reino, que extienda el reino, que manifieste lo que está escrito, todo como lo has escuchado desde tu juventud o lo has leído. Pero la perspectiva de Dios era traer el reino discretamente, y ni tan discretamente, porque cuando hacía algo se escandalizaban todos. Pero llegó el reino, y por eso dice el Señor, el reino de los cielos es como un poquito de levadura que pones en la masa, y cuando te das cuenta y fermenta, se extiende. El reino de los cielos es como la más pequeña de las semillas, las siembras y te da la más grande de las hortalizas. Siempre habla acerca de que como el reino llegó, parecía pequeño, pero fue creciendo. Parecía que pasaba desapercibido, pero Dios se encargó de escandalizar todo. Siempre Dios lo hizo así. Amado, cada uno de los hijos de Dios es una semilla del reino de Dios. Tú fuiste puesto en el Señor para germinar, para extender el reino, para que donde te pongas, implantes y se empiece a expandir y algo empiece a suceder. Donde está la levadura del reino, se extiende todo, algo pasa, se fermenta todo. No puede quedar sin afectación si es una semilla del reino, porque tienes poder de Dios implementado adentro. Lo creas o no lo creas, tienes poder de lo alto metido adentro para manifestar a Dios. Amado, el reino de Dios es un reino demasiado grande, invisible, pero poderoso. Cuando Jesús llega y la gente esperaba que se haga manifiesto el reino, quizás ya se haga manifiesto el reino. Iba cumpliendo el Señor cada una de las escrituras que estaban respecto de sí mismo. Y entra a Jerusalén y esperaban el reino y empiezan a tirar los palmitos. Ahorita que viene la Semana Santa. Y entra el Señor. Y entra como David. Y es recibido. Y empieza a tirar los palmitos, las palmas, para que se cumpliera. He aquí tu rey, he aquí tu rey. Viene manso y humilde, montado sobre un pollino, sobre un burrito. Claro, la gente esperaba, no, pues ahorita que se arme la gorda con este asunto, que se arme el pleito, que nos peleemos ahorita contra los romanos y ahorita vamos a derrocarlos. Ya muchos lo habían intentado.
Ya atrás ya había habido guerras, ya había habido sublevaciones de los judíos por tratar de quitarse el yugo de Roma y siempre fueron humillados a causa del pecado. El problema no era Roma, Roma era parte de un juicio de Dios por la desobediencia del pueblo, por la lejanía del pueblo, por no entender el reino, por no reconocer el tiempo de la visitación de Dios. Eran un instrumento de Dios. Así como lo había sido Babilonia, así como lo habían sido los asirios, siempre Dios usó a otros para hablarle a su pueblo. Pero aún en medio de todo eso, siempre Dios se glorificó. El pueblo esperaba el pleito, esperaba, vamos a levantarnos, si lo levantamos como rey, ahorita nos armamos. Quiero decirle, eran más judíos que romanos. Eran más judíos. Claro, Roma tenía un poder militar impresionante para su tiempo. Y no eran cualquier militar, eran gente entrenada para matar a sangre fría. Eran de los más crueles, claro, pero entrenados, mentalidad que tenían de soldados. No se andaban con las ramas. Era, si saco la espada, es porque voy a atravesar a alguien. No se iban a jugar, no iban a jugar a los espadazos. Estaban preparados para todo. El poder era impresionante, las estrategias romanas eran impresionantes. ¿Y sabe qué tenía? Que todo eso a los judíos los tenía oprimidos. Pero más allá de la fortaleza militar, estaban oprimidos por el pecado. Jesús le dijo, ustedes no son libres, son esclavos. Y no solamente de Roma, son esclavos del pecado. Si los voy a liberar, no los voy a liberar de esto que es el poder romano. Claro, el poder romano iba a pasar. Sigue imperando desde otra perspectiva. Pero iba a pasar eso. Iba a quedar como historia. Pero ¿de qué te sirve que te quite a que te está torturando, que te está oprimiendo? Si no te quito el principal opresor de tu vida, que es el pecado. Entonces el Señor trae una perspectiva diferente del reino, porque es el reino de Dios del que está hablando, no del reino de los hombres. Claro, y el reino de Dios gobernará sobre los hombres, claro que sí. También lo va a abarcar. Vea esto también. Cuando pensamos en el reino, pensamos muchas veces acerca del hecho de cuando vamos a ir a llegar al cielo. Y está bien, pero eso es una parte. Nuestra perspectiva a veces está hacia arriba y no tengo que olvidarla tampoco. No tengo que olvidar lo que cantaban nuestros viejos en los años 70, 80, los que nos precedieron en el Evangelio. Ellos cantaban allá en el cielo, y está bien. Pero hay algo más para este momento. La parte que nos toca en cuanto a expandir el reino de Dios acá en la tierra. Allá en el cielo, claro que habrá gozo, habrá alegría, pero algo más tenemos que hacer aquí. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y claro, van a decir muchos, no, pues al cielo. Yo te digo algo, yo quiero llegar a los pies de Cristo. Amado hermano, el cielo, voy a decir algo que espero que no suene feo. El cielo no sería nada sin el Señor. Porque Él es el todo. Él es el todo. Mi perspectiva aquí es, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Para con lo que nos toca hacer como iglesia y como hijos tuyos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros?
el Señor Jesús, en cierta ocasión los discípulos, los 12, se pusieron a discutir por allí de quién iba a ser el mayor entre ellos, quién iba a ser el mayor de cada uno de ellos como ministros. Y dice por ahí el Señor en Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante. Cuando se están peleando, ya sabe usted que llegó su mamá de Jacobo y de Juan, que venían siendo por ahí así parientes también del Señor de alguna manera. Y entonces la tía como que quería influenciar en el sobrino, ¿no? Dice, oye Señor, mira, están mis muchachotes aquí, mira, te han servido, mira, qué buenos muchachos. Pues nada más te pido una cosa, en tu reino, fíjense lo que pensaba. En tu reino, deja que esos mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahí de chaperones. A ver, la perspectiva de su mamá, de ellos, en tu reino, a ver, no estaba tan mal, pero se quedaba corta. Dice, en tu reino, que se siente a la derecha y a la izquierda, para que salga bien en la foto. Y Jesús dice, es que ¿no le pasa a usted que a veces no sabemos ni lo que estamos pidiendo? Nunca ha ido con una oración al Señor y después ya reflexiona como que estaba yo haciendo el ridículo delante de Dios. Estaba pidiendo algo que ni siquiera entiendo. Y te da hasta pena y dices, híjole, creo que ya la regué. Ok, a mí sí me ha pasado. Y dice, no saben lo que están pidiendo. Replicó Jesús, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Presentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. ¿Van a pasar la copa? Claro. Apóstoles, mártires. Pero cuando sea el momento, quien esté a la izquierda o a la derecha, ya lo decidió mi papá. ¿Qué creen? Ya está ocupado. Los otros 10 se enojaron. O sea, se imaginan un pleito apostólico. Si han escuchado de pleitos entre pastores, ese estaba peor, era un pleito apostólico. Jesús los llamó y les dijo, vengan, a ver, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. La perspectiva del pueblo. Un gobernante que oprima, un gobernante que aplaza a los demás. La perspectiva de Jesús en el reino. Esperan que ahorita venga con espada. Eso es después. Ahorita vengo manso, vengo humilde, vengo a entregar mi vida por amor y rescate de muchos. No vengo ahorita para ello. Será después. Aprovecha el año de la gracia del Señor. No estoy ahorita para eso. Mi reino no es como lo piensan ustedes. Mi reino es un reino de súbditos que se sirven por amor los unos a los otros. Los gobernantes quieren enaltecerse, quieren hacerse estatua, quieren hacer obras grandes para que queden en la memoria. Y digan más adelante, esta obra la hizo nuestro benefactor.
esta obra la hizo tal gobernante. Esto que estamos recibiendo lo hizo tal gobernante. Todos quieren quedar con algo para la memoria de los demás. Nabucodonosor se hizo una estatua. Muchos se hicieron estatuas. Había estatuas del César. Los faraones se hicieron grandes monumentos, grandes construcciones para recordar sus nombres. Las culturas ancestrales de nuestro país y del resto de América Latina, construcciones grandes, ciudades dedicadas a ellos, ciudades dedicadas a sus dioses paganos, para ser recordados. Y todo delante de Dios es nada. Nada. Amado, yo creo que a muchos de nosotros ni siquiera nos van a recordar adelante. Es más, vamos a pasar nosotros, vendrá otra generación hasta que el Señor llegue, y quizás muchos de nosotros ni quedemos en la historia. Oye, ¿ese quién era? Era mi tatarabuelo. Pero ya se ve borrosa la foto. No, ya se echó a perder la memoria y ya ni se ve qué tenía dentro. Pasan las cosas. A lo mejor hoy te haces un nombre, después se borra. Hoy dejas algo, una herencia, después se la termina quedando otra persona. Construyes una casa, después se la dejas a alguien, ese la pierde y lo que tú hiciste se queda aquí. Y alguien más lo disfruta al final de cuentas. Todo pasa. Pero en cuanto al reino, ese es eterno. A ver, aunque la memoria de nuestras vidas pase en esta tierra, en la memoria de Dios no pasa. Puedes dejar acá monumentos, puedes dejar libros escritos de tu autoría, puedes dejar muchas cosas, grandes obras, van a pasar. Se van a quedar ahí, van a desaparecer, quizás sean olvidadas. Pero dice el Señor, más bien gócense, porque sus nombres están escritos en los cielos. Ahí está el registro que vale, el registro que pesa. Dice el Señor, en el reino, el que quiera ser el mayor, que se haga esclavo de los demás. A ver, si yo le digo ahorita a alguien, hermanos, ¿habrá alguien que quiera ser presidente? ¿Habrá alguien que quiera ser diputado? ¿Alguna cosa, algún puesto? ¿Habrá alguien que quiera ser director de una empresa? Yo creo que muchos van a levantar la mano y dicen, yo. Y está bien que lo aspires. Y si Dios te lleva a algo, nunca olvides que eres esclavo de los demás. Si yo le dijera a alguien, ¿cuántos quieren ser esclavos de los demás? Nadie va a levantar la mano. Y se van a quedar nada más riéndose como ahorita, como para que pase el mal momento que dijo el pastor. Nadie quiere ser esclavo. Todos quieren recibir, pero nadie quiere dar. Nadie quiere servir a los demás. Todos quieren recibir servicio, que alguien se ocupe de mí, pero no me ocupo de los demás. Y en el reino es todo lo contrario. En el reino es servir, en el reino es ser esclavo del Señor. Del Señor sí, y de los demás también. Porque ser el esclavo de los demás no es de que te pongan ahorita de, a ver, órale, a limpiar acá. No es eso. El ser esclavo de los demás es siempre tener un corazón dispuesto a servir y siempre ver al otro como superior a ti mismo. Esa es la mentalidad del reino. Por eso las multitudes no veían esto. Estaba cegado el entendimiento de ellos. Y dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Ahora bien, ¿cómo nos enseña la palabra a nosotros? A ver, ya en el día a día, ¿cómo esto? A ver, resulta, hermano, que dentro de los consejos que le da Pablo a Timoteo, le dice lo siguiente. Mira,
Si alguno anhela obispado, si alguno anhela ser un diácono, está bien, a buena obra aspira, dice. No, es que Dios te llame. Pero el asunto es que el corazón de los diáconos, el corazón de los ministros, debería ser el corazón de toda la iglesia. Es decir, los consejos y el parámetro que da Pablo no es un consejo para nada más los que quieren ser pastores o diáconos en la iglesia. Es un consejo de vida de todos. Y más que consejo, es lo natural, es el común de toda la iglesia. Vivir como Dios manda. Pero dice algo interesante allí. Dentro de lo que habla Pablo a Timoteo le dice, respecto a el que quiera que gobierne bien su casa. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y eso quiero hablarle también. El gobierno del rey en las familias. Fíjense, amado, que cuando no se ha entendido esto y se ha llevado al plano ministerial, los pastores, o hay lugares, o habrá pastores que también se han equivocado en un momento dado y han querido gobernar la iglesia y mal cuidar su casa. Cuando la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario, dice, el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Lleve esta mentalidad al diario vivir en la casa sin una perspectiva religiosa, y entonces vamos a tener familias que verdaderamente están extendiendo el reino desde la casa y afuera en la labor que nos toca con la gente. A ver, hace algún tiempo, yo escuché, hace años, muchos años, escuchaba al pastor Jorge predicar respecto al reino muchas cosas. Y usted recordará que se grababan en cassette, ¿no? Ya ponías el cassette y a veces tenías que oprimirle a la grabadora para que se oyera bien, porque la pastilla no oprimía el S y no escuchabas bien, pero le subías todo lo que podías. Y recuerdo que en esas enseñanzas que escuchábamos del reino, él mencionaba algunas cosas muy importantes, claro, pero en la práctica nos empezó a fallar como iglesia, a todos, o a muchos. Empecé a ver algo, que entonces la gente empezó a poner apellido del reino a las cosas. Es decir, si la señora iba a limpiar la casa, claro, voy a limpiar la casa del reino. A ver, está bien, hay que limpiar la casa. No es el asunto de poner el apellido a las cosas, es el asunto de la perspectiva y la esencia de las cosas. Y empezaron a decir, ok, es que voy a cambiar mi coche porque necesito un coche del reino. Llegaron muchas marcas chinas a México, pero marca del reino no he visto. Y la gente empezó, y predicadores, escuché predicadores, obviamente no de por acá, algunos que llegué a ver por algún asunto, no sé, decir que tenían que vestir ropa del reino. Dice, hermano, yo uso mi fragancia del reino, mi camisa del reino, reloj del reino. Y yo dije, ¿dónde lo venden? Apellido a las cosas, y no por decir esas cosas era algo del reino. No estaba hablando, toda la perspectiva que a veces nos equivocamos o se ha equivocado la iglesia es de ponerle apellido a las cosas sin esencia. Y a ver, amado, cuando vas a arreglar a los niños, que los que llevan niños a la escuela, lo llevas, oye niño, a ver, arréglate, peínate, por presentación.
Ibas a la escuela, niño. Ya hoy en día ya no se usan las escuelas porque ya no puedes decirle nada al niño. Si va despeinado, si lleva arete, si ya se hizo un tatuaje, ya no puedes decirle nada. Porque atentas contra su integridad y vaya a quedar traumado, pobrecito. Pero tú cuando preparas a tu hijo para la escuela, que represente al Señor. Y más allá de la apariencia física, hijo, representa a Dios en tus calificaciones, en tu conducta, en tu testimonio. ¿Para qué te servirá que vaya bien peinado? Con un tachezote en las tareas, con todas las materias reprobadas, con mala conducta, con mal testimonio para con los compañeros, hijo de la guayabita, hijo de no sé qué, y allá diciendo groserías. Y el reporte, ahí tiene a su engendro, señora. Ay, pero, hijo, yo te dije que te vistieras como el rey y haz tu tarea del reino. No ponga apellidos. Haz las cosas bien, por excelencia. Ya si de plano tiene letra fea como yo, ya es otra cosa. Tiene chueco los hemisferios como yo escribo de abajo para arriba y no me doy cuenta. Y de allá para acá y ya ni sé cómo escribo. Por eso saco libreta, porque así me entiendo yo. No crea que veo todo en blanco y negro como los perros, no, hermano. Veo colores, pero veo diferente. No pongamos apellido, amado. Más bien vivamos en el reino, sirviéndonos por amor verdaderamente los unos para con los otros. Este es el modelo del Rey de Reyes. Gobernemos bien la casa, amados. Si decimos que estamos en el reino, si decimos tener a Jesús por Rey, que haya justicia en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Yo sé que muchas veces lo aplicamos y es verdad por la cuestión de la provisión de Dios. Pero la palabra de Dios, cuando Jesús explica esto, abarca mucho más. Buscar primeramente el reino de Dios es que sea hecha la voluntad de Dios acá en la tierra, amados. Buscar que el reino de Dios sea extendido es buscar que en cada cosa Dios sea glorificado. El nombre de Dios es blasfemado entre las naciones, sí. Muchas naciones han ofendido a Dios. En actitudes, en palabras, en darle la espalda a Dios. Por eso dice Jesús, santificado sea tu nombre. Su nombre de Dios ya es santo, claro que sí. Pero hay que santificarlo en medio de las naciones, para que a Dios le den la gloria al final del día. Amados, hablamos del reino muchas cosas a veces, pero poco nos preocupamos por extender el reino en nuestras vidas y en el día a día. Diariamente nos levantamos, la rutina del día, desayunar, preparar a los hijos para la escuela, hacer quehaceres. Las mujeres despiertan con el enigma de todos los días, ¿qué voy a hacer de comer hoy? Es una gran pregunta de sabiduría de todos los días. ¿Qué voy a hacer hoy de comer? Pero al final del día, ¿qué tanto de lo que hicimos realmente? A ver, no quiero que se transforme a una mentalidad religiosa, pero ¿qué tanto de lo que hicimos en el día fue provechoso para los negocios de Dios? Claro, hay que hacer lo que nos toca hacer. Hay que cumplir con las tareas, hay que cumplir con obligaciones, hay que cumplir con los negocios, con los trabajos, hay que cumplir con todo. Pero dentro de todo eso, ¿qué tanto o qué tan provechoso es esto para Dios? ¿Qué tan provechoso es el asunto? Al final del día, si tú analizas y haces una lista, te das cuenta que invertimos más tiempo en otras cosas. Y checa, a ver, mandados tanto, sí, que hacer está bien, hay que hacerlo. Tareas tanto, ok. Redes sociales, tanto. Nos abarca más. Televisión, no, pues tanto.
Y al final del día decimos, no tengo tiempo. Y yo te digo algo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Su justicia por qué? Buscando la justicia que viene de Dios. Lo que es propio delante de Dios. Lo que es aprobado por el Señor. ¿Qué tanto de lo que hacemos en el día es realmente aprobado y respaldado por Dios? Son las dos, aprobado y respaldado por Dios. ¿Qué tanto de eso hacemos en nuestro diario vivir, en nuestras semanas, en nuestros meses, en nuestros años? ¿Qué tanto hemos sido provechosos? ¿Y qué tanto vamos a aprovechar ahora? Yo te digo algo, no es de rasgarnos ahorita vestiduras. Si yo hubiera, sí, no, ya que lo hubiera, perdón de Dios, su sangre de Cristo nos limpia. Vamos a ver qué hago ahora. Gobierno y su justicia. Comienza en la casa, expandiendo ese reino, ese gobierno. Allí, ahí en la casa, en esa pequeña iglesia que tienes a tu cuidado. Pequeña casa ahí. ¿Qué tanto tengo que hacer ahora? ¿Qué tanto lo estoy preparando para el día de mañana? Cuando ya los de 40 y tantos empezamos a chochear y empezamos a decir, no, mis tiempos eran mejores. Sí, esto escuchábamos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Ahora los de 40 decimos lo mismo también. Es que mis tiempos. Es que mis caricaturas. Es que mis juegos. Sí, así decían los abuelos y les hacemos burla en ese tiempo. Ahora nuestros hijos nos hacen burla a nosotros. En el sentido de, papá, eso ya pasó de moda. ¿Qué tan provechosos estamos siendo para Dios en esta revolución de tiempos que día con día va avanzando en todos los aspectos pecaminosos, políticos, de salud, en aspectos tecnológicos? ¿Qué tanto estamos avanzando para Dios? Amados, gobierno de Dios, ahí en la casa, ahí tiene que comenzar. Y vamos afuera también, a llevar una levadura santa del reino para que se fermente todo y seguirlo expandiendo. Decía que para los gobernantes siempre es el orgullo decir, el rey de los reyes, el soberano de los soberanos, el dueño de esto. Siempre el hombre busca adjudicarse títulos que lo hagan verse más allá que otros. Pero dice el Señor, en mi reino no, sírvanse, rápido. Viene algo que es lo que Dios siempre planeó. Resulta, amado, que hay muchas cosas que encontramos en la palabra, las cuales Dios permitió, más que ese aprobar, permitió por algo. Resulta que en Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6, Dios le habló al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Yo le pregunto algo, amados. ¿El pueblo de Israel es un reino de sacerdotes o es un reino en el cual hay sacerdotes? Es un reino en el cual hay sacerdotes. El corazón de Dios siempre fue que todo el pueblo le sirviera como un sacerdocio para él. A causa de la desobediencia del pueblo, Dios escogió a los levitas y a los descendientes de Aarón para servirle como sacerdotes para él dentro de la nación de Israel. Claro que sí, es una nación consagrada para él, una nación importante para él, es el pueblo escogido de Dios, pero su corazón de Dios siempre fue que cada súbdito del reino fuera un sacerdote para con el Señor. Ahora bien, nosotros que ni siquiera teníamos asunto dentro del reino, Dios nos llamó. Es decir, nosotros que ni siquiera éramos descendientes de Israel, Dios nos llamó, y eso creo que usted lo tiene ya bien entendido. Pero resulta la palabra
que la palabra nos enseña que no solamente somos ahora sacerdotes, fíjese, cada uno de nosotros, viviendo paganamente, estábamos alejados de Dios, de las promesas, y vivíamos tal cual queríamos cada uno. Todos vivíamos como se nos pegaba la gana, decíamos o creíamos. Pero cuando Dios nos llamó, y nos llamó a una vida regenerada, una vida nacida por el Espíritu, una vida consagrada a Él, una vida de santidad, una vida en el reino de Dios, dice Pedro, hablando ya el Pedro maduro, el Pedro con revelación, el apóstol Pedro, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el reino de Dios, los que son súbditos del reino, los verdaderos súbditos, tienen la misma esencia de aquel que los llamó. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, no estábamos posibilitados de pertenecer al real sacerdocio de Dios. Ahora yo quiero decirle algo, se nos tiene que revelar algo más, amados, de lo que significa ser un rey y un sacerdote de Dios. Ser un rey y un sacerdote no habla de cuestiones externas, sino de las internas. Habla de la actitud en el reino que debemos de tener. El título no te lo da el hombre, lo tienes implícito por herencia dentro de ti. Cuando usted ve la vida de José, o para identificarlo, José soñador, la vida de este hombre de Dios tenía esencia de Dios, de manera que todo lo que hacía, en la posición en la que él estuviera, algo afectaba que hacía patente que Dios estaba con él. A ver, un chico despojado de su familia, despojado de su cultura, de sus raíces, vendido ahora siendo libre, vendido como esclavo, y en la condición de esclavo, Dios lo favorece y lo hace señor de la casa de su amo, ¿cierto? Una vez en esa condición, lo rebaja Dios más. Y ahora de esclavo lo mandan a prisionero. Y usted sabe las calumnias que inventó la mujer de Potifar, ¿no? A ver, ya está muy rebajado. A ver. Despojado. Echado a un pozo. Vendido como esclavo. Y ahora como esclavo me dan una función de mayordomo. ¿Qué significa eso? Gobierno. Gobierno. ¿Quién le enseñó? Sí, pudo haber tenido alguna formación, era el consentido, algo sabía. Pero lo que pasaba es lo que Dios hacía en él y por medio de él. En la condición de este muchacho, ahora de prisionero, en la cárcel, siguió gobernando. ¿Implícito? Y le dan a administrar la cárcel. Un prisionero con autoridad. Y el día que Dios lo llamó de la cárcel y lo presenta ante el faraón, en la mañana esclavo, en la tarde
gobernante, segundo del faraón. ¿Qué es lo que lleva ahí? Gobierno de Dios. Y dice el faraón pagano, ¿dónde vamos a encontrar a otro hombre en el cual esté el Espíritu de Dios como en este? Amado, ¿dónde encontraremos a otro en el cual esté el Espíritu de Dios como en ese? Acá, en la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Despertar a lo que Dios lo ha llamado. Extender el reino. Los cristianos son los que menos quieren para algo. Cuando se trata de algo, el cristiano es el último que levanta la mano. O peca de humildad o peca de incredulidad. En el diario, en las cosas básicas. Está la maestra. Señoras, alguien que quiera ser de la directiva, una vocal, y yo sé que son pleitos, la verdad que son pleitos con eso de los dichosos argüendes de... Pero el cristiano por humilde dice, no, yo no. Y se necesita gobierno. No, es que son bien argüenderas las señoras. Sí. Pero ¿a poco a Jesús nunca le hicieron argüende? ¿A poco a José nunca le hicieron argüende? No, pero es que yo sigo el reino. Sí, pero hay que implementar el reino acá. Y no levanta la mano. Oiga, andamos buscando el presidente de la colonia. Ay, no, que no tengo tiempo. Es que voy a mi reunión. Y luego está chillando ahí de rodillas. Señor, es que pon a alguien. Te quise poner a ti. ¿Y tú qué hiciste? Todo mundo se queja de los gobiernos. De cualquiera. Y la iglesia se pone y oramos, claro que oramos por los gobiernos, por las situaciones que estamos pasando en todas partes. Y más nuestro país. Y la iglesia pregunta, si Dios mandara a alguien, si Dios pusiera a alguien. Señor, quita a los malos, pon a los justos. Y los justos, están ocupados. No estamos formando para el reino. No, es que, mijito, ¿cuánto lleva? No, es que está ocupado. Lleva 3 horas jugando Roblox. No, pues tienen razón, mejor no pongo uno. Y nos quejamos. Nos quejamos de la reforma educativa, ya hablamos de reforma educativa y todo el mundo se quejó, y los libros, y claro, pero ¿quién estaba ahí al frente para decirle esto es demoníaco? Y es injusto. Le tenemos más miedo a las minorías, nos pasa lo de los judíos. Le tenemos más miedo a las minorías. Tienen armas poderosas, me importa un cacahuate. Dios tiene mayores armas que ellos. Nos quejamos de todo, pero no hay quien se levante en la brecha a interceder, a doblar rodillas, a hacer algo, a implementar el reino. Nuestra mentalidad tiene que cambiar en el día a día, ahí en la casa, como te decía, ahí, a ver, hijo, no, es que, nosotros le hacemos la vida imposible a los hijos y no es que los maltrate, pero es que miren, vuélvelo a hacer. No, ya hice mi tarea y está así. Qué padre. Vuélvelo a hacer. Es que me lo envió. Sí, pero es que el día de mañana que vayas a un trabajo y tengas un jefe exigente como el que tuve,
y le des una cochinada, te la va a romper o te la va a regresar, te va a decir, ay, mi estimado, eso está re mal. Es que no les enseñamos la realidad. No le enseñamos que en el trabajo le van a exigir. Que en el trabajo le va a gritar el jefe a lo mejor. No, él nunca me gritó. Que tienes que hacer las cosas bien para Dios. Llega temprano, hijo, llega temprano. Enséñale a llegar temprano, amado. A donde vayas, llega temprano. ¿Por qué? Imagen del reino, es el reino. El día de mañana, ¿para qué quieres uno que se llame cristiano y que llegue tarde siempre al trabajo? O que se salga del trabajo, lo andan buscando, ¿dónde está? Ay, no está por ahí el ingeniero, el licenciado, no está. ¿Dónde está? Salió a ver, no está donde tiene. Y dices, pero oramos por el reino. La gente ve eso y dice, ¿cuál reino? Desde chicos, en la casa. Llega temprano, cumple. Honra a Dios. Los padres decimos hablar del reino y enseñamos lo que no hacemos. O enseñamos lo contrario a lo que decimos. Hijo, no, hijo, no robes. No robes. No, papá, no. Oye, papá, ¿por qué tú le robas a Dios? Y luego le dices al hijo que no robe. Luego le quieres enseñar finanzas al hijo, le dices que administre, pero tu papá no administras. Le decimos al hijo, cumple con tu palabra, y tu papá no cumples con tu palabra. Entonces, ¿de qué reino hablamos? Esa era la mentalidad de esa gente. Las multitudes querían un rey, sí, que nos libere de Roma, pero seguimos viviendo en desorden. Y Jesús dijo, no, eso no es así. Es más, le voy a decir por qué me siguen por esto y esto. Y cuando les habla la verdad, los confronta con su realidad, la gente se va. Y no quiso. ¿Cuánta gente le has compartido la palabra? Y no se queda. Le predicas, mire, es que Dios, es que el Evangelio, y le hablas a la gente, cuando hablas acerca de ordenar su vida, no quiere. Mire, sí, pero es que yo sé que usted tiene 2 esposas o 2 mujeres. Tiene que dejar a una. No, eso es imposible. Porque mi corazón es muy grande. No. Le hablas del reino, no quieren el reino. Le hablas de orden, no quieren el orden. Le confrontas que nada más está buscando a Dios por conveniencia y se ofende. Le hablas que se está sirviendo de la iglesia por conveniencia y se ofende y se va. Pasa aquí, pasa donde sea. Es que le prediqué, pero no, es que no quiere, es que dice que es muy duro, que es muy difícil, y que la predicación, y que el pastor, y que todo el mundo tiene la culpa menos él. Termina yendo. ¿Se acabó? No, sigue. Hasta que los llamados sean verdaderamente entendidos del reino, y eso Dios lo hace. Y se vuelvan escogidos. No solamente llamados, sino también escogidos. Ahora ven, nosotros, la iglesia, es un reino de reyes y sacerdotes, linaje escogido, ya lo vimos, pero ahora dice la palabra de Dios. La gente quería ver a Jesús como rey. Querían ponerlo como rey. Pero el reino de Dios va muy por encima de la dimensión que ellos pensaban. Y ahora sí, el Señor. Me querían ver como rey. Ahora sí me voy a manifestar como rey, como lo que siempre he sido desde la eternidad. Y dice la palabra, Apocalipsis 5:10, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de Dios
y reinarán sobre la tierra. Amado, todo lo que pases, todo lo que vivas hoy es enseñanza para tu futuro en el reino. Fuiste llamado a reinar. Dice la palabra, fuimos llamados y reinarán sobre la tierra. Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, Jesús, te hemos servido, dejamos esto, dejamos familia, dejamos esposa, dejamos trabajos. Y Jesús les dice, van a recibir más. Ustedes estarán conmigo en 12 tronos y juzgarán conmigo a las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa eso? Gobierno, reino. Amado, todo lo que Dios te está llevando, todo lo que estás pasando, tiene que prepararte para lo presente, pero también para lo futuro. ¿Cómo terminan los siglos? Cristo reinando y su iglesia juntamente con él. Ese es el reino, amados. Esa es la perspectiva del reino. Apocalipsis capítulo 15 dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Amado, los pueblos, el pueblo de Israel no aceptó a Jesús como rey. Decían que querían ponerlo, pero no aceptaban el gobierno de él sobre ellos. Las naciones no quieren el gobierno de Jesús. Quieren eliminar el nombre de Jesús. Lo quieren quitar de los libros, lo quieren quitar de la educación, que no se mencione el nombre de Dios. Quieren que los pastores se callen y prohíban, les quieren prohibir predicar arrepentimiento. Pero el reino va a seguir extendiéndose. Rey de reyes, dice la palabra. Seguirá el reino creciendo, se seguirá extendiendo, amados. Y entonces lo verán, tal y como lo querían ver y no entendieron. Cuando entró humilde en el burrito, decían, ese es el rey, qué bien, qué bueno es Jesús. Y Jesús les refiere una parábola y les dice, había un soberano, el cual iba a recibir un reino, y dejó encargados a sus siervos para que administraran las finanzas. Pero donde fue él para ser coronado rey, los súbditos no lo quisieron. Cuando regresó aquel hombre, fue de todos modos coronado, regresó con los suyos, pidió cuentas a los siervos y dijo a sus sirvientes, y aquellos que no me quisieron por rey, mátenlos. Y decían, este es Jesús, sí, ese es Jesús. Regresa. Soy rey para siempre. Para siempre. Cuando lo ponen allí y él va cargando la cruz y luego le ayudan y lo crucifican. Y hace Pilato que le pongan un letrero en letras griegas, latinas. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. No lo hizo rey lo que puso. Era una afrenta. La corona de espinas no hizo rey a Jesús. Ella era rey. La corona de espinas era una burla para Jesús. Porque decían, este es el rey, vamos a coronarlo. Y le clavaron la corona. Y le pusieron el manto púrpura para hacerle mofa. Está su rey, es el que decía que era rey. Y a veces cantamos sin entendimiento. Y creo que los que componen los cantos no lo hacen de mala intención, pero es que no leen la palabra, no sé, no quiero juzgarlos. Pero se transmite y cantamos, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. ¿Cómo? Entonces la afrenta, la burla lo coronó. Él ya era rey. Mi reino no es de este mundo.
La corona de espinas, cuando Él regresa, no trae la corona de espinas. Él viene vestido con linaje, con toda su ropa de esplendor. Y dice la palabra, lleva escrito en el manto y en el muslo, Rey de Reyes, Señor de Señores. No lo coronaron los hombres, no aceptó la corona de los judíos, menos la de los romanos. Su padre lo coronó y dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Amado Jesús, el Rey de Reyes. Y quiero decirte algo. No solamente el Rey de Reyes de los pueblos, el Rey de Reyes de nosotros también, porque reinaremos con Él. Por eso dice, Rey de Reyes, Señor de Señores, está por encima de todos. Y al final, el gran Rey termina todo, yendo al Padre y entregándole el reino. Por eso dice, he venido, oh Señor, a hacer tu voluntad. Esta es la voluntad de Dios para con los hijos del reino. Que creamos en Él. Que practiquemos la verdad, que practiquemos la justicia. Que hablemos la verdad entre nosotros. Que exaltemos su nombre. Que en cada momento, en cada cosa que hagamos, del día a día, de la cotidianidad, de las cosas simples de la vida, si quieres, allí extendamos el reino de Dios. Y recordemos que nosotros, aunque Dios nos ha llamado a ser un reino de sacerdotes, somos sus siervos y somos siervos los unos de los otros. Y que Él está por encima de todos, que Él reina para siempre y que su reino es eterno. Por eso dice la palabra, has afirmado tu trono para siempre. Amados, cuando el rey regresó, Él dijo muchas veces, y le dijo a las multitudes, ustedes si vieran dónde he venido, yo soy el pan que vino del cielo. Y la multitud se turbaba en su corazón y no entendía esas cosas. Si me vieran de dónde vine. Pero una vez que terminó la tarea, una vez que terminó el trabajo, dice, consumado es, Padre. Quedó hecho. Y el salmista, por revelación, dice estas palabras. Ábranse puertas eternas, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Ábranse cielos, porque el Rey ha regresado a casa, coronado de gloria, de esplendor, y con Él sus miles de millones, sus ángeles, sus santos, toda su iglesia le alaba, le honra y exalta su nombre. Amado, esos somos nosotros, hechos para la alabanza de su gloria, para que se corone el Rey con nuestra alabanza, aunque ella tiene corona de gloria por el Padre. Amado, nuestra vida tiene que ser el llamado que Dios nos dio, vida de alabanza para Él. En cada momento, en cada tiempo. Le hemos regado, sí le hemos regado. Hemos pecado mucho, sí hemos pecado. Pero llegamos a los pies del Rey y tiene misericordia, tiene restauración y dice, vamos a lo que sigue, vamos a lo que viene. Ahora sigue hablando, sigue extendiendo, lava tus ropas, come conmigo y tú conmigo. Ahora hay comunión. Caminemos juntos y extendamos el reino, porque ciertamente los tiempos son cumplidos y todo está puesto para ser hecho ya en el Señor.